Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy os voy a presentar las bases y toda la información relevante al concurso de microrrelatos en asturiano que hemos sacado hace unos días, el lunes de esta semana pasada. Se trata del primer certamen de microrrelatos en nuestra lengua que se lanza no solamente a los cronistas, sino también a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de estas bases y que su relato también lo hagan. Así que no esperemos más y vamos a por estas bases y el premio, que ya os adelanto que es un lote de libros en asturiano valorado en 300 euros, que después vamos a ver más a fondo. Así que cronistas, si os interesa, quedaros hasta el final del vídeo. Podrán presentarse a este concurso de microrrelatos en asturiano que lanza Crónicas de Asturias a toda esa gente que sepa a lo menos leer y escribir en asturiano y que resida en Asturias. Además, cada una de esas personas va a poder presentar nada más que un microrrelato, así que decidir bien cuál va a ser el vuestro. Los textos tendrán que estar ambientados y versar sobre Asturias, además de ser originales e inéditos. Tendrán que estar escritos en asturiano normalizado o en cualquiera de esas variedades occidental, central y oriental. Y no podrán estar premiados con anterioridad o en espera de resolución en ningún otro certamen literario, sea del índole que sea. La extensión máxima de Catestu va a ser de unas 300 palabras y tendrá que enviarse en antes del 18 de aviento a las 23:59 horas al correo electrónico de Crónicas de Asturias, crónicasdeasturias@gmail.com. En antes del 18 de aviento, como os decía, a las 23:59 horas en formato PDF, y después de haber contestado a todos los entrugues que formulamos en un formulario de Google que vais a tener dentro de unos minutos en este vídeo, en antes de ver ese premio del lote de libros que vamos a ver más a fondo también. El surau estará compuesto por 3 personas expertos en lengua y literatura asturiana, y el so fallo será inapelable. Saldrá la semana después del 18 de aviento, en antes de las fechas navideñas. Establece un único premio para el microrrelato ganador, que, como os decía, un lote de libros en asturiano que vamos a ver al final del vídeo más a fondo, valorado en 300 euros, aunque hemos tirado por lo bajo, para seros sinceros, porque hay libros editados por Alberto Álvarez Peña, son libros maravillosos, la verdad. Y la información relativa al ganador y la entrega del premio comunicarás a través de las redes sociales oficiales de la nuestra canal de YouTube Crónicas de Asturias, así que esperamos la vuestra participación. Espero que os haya gustado esta pequeña intervención leyéndoos las bases del concurso. Tenéis en la descripción y en el primer comentario el enlace a ese formulario que hemos creado para que sea más fácil la gestión de este primer certamen de microrrelatos en asturiano que hemos lanzado desde Crónicas de Asturias. No obstante, no dejéis de participar y tampoco dejéis el vídeo, porque ahora os enseño cómo es ese formulario, las preguntas que realizamos y después, por supuesto, el lote de libros al final del vídeo. Así que muchísimas gracias por verme hasta aquí y vamos con el formulario. Y bueno, cronistas, pues ya os tengo por aquí preparado ese formulario de inscripción que os había dicho anteriormente. Está en asturiano porque una de las condiciones es saber por lo menos leer y escribir en esta lengua, así que por eso lo hemos hecho así. De todas formas, si no entendéis algo, sea por la razón que sea, recordad que os leemos en comentarios. Concurso de microrrelatos en asturiano, primer certamen de microrrelatos en asturiano
menú de Crónicas de Asturias. Luego tenemos los requisitos de participación que ya os he leído, ¿vale? No obstante, os los dejo por aquí, pero también los podéis leer en el enlace de la descripción. Campos obligatorios, los que tienen un asterisco rojo os lo recuerdo. Y pedimos el correo electrónico, ¿vale? El nombre y apellidos, el título del microrrellato presentado, el concello habitual de residencia, un teléfono de contacto y damos la posibilidad de contactar con nosotros a través de los enlaces que tenemos. Los pasos a seguir serían: primero rellenar el formulario, después ponerse a escribir el microrrelato y mandarlo antes de la fecha indicada a nuestro correo, que es este que está apareciendo en pantalla, ¿vale? En el apartado 5, crónicasdeasturias@gmail.com, pero bueno, que tenéis también entre nuestros enlaces. Así que nada, espero que esta grabación de pantalla os haya ayudado, y como no quiero hacer este vídeo más largo, vamos ya con el lote de libros. Os dejo por aquí algunos títulos, como por ejemplo estos 4 de mitología de Alberto Álvarez Peña, ¿vale? O este de aquí de 70 años del descenso del Sella, y también un diccionario, pues historias sobre las paneres y cosas. Este por ejemplo de aquí, que es de fotografías antiguas, uno de historia de Asturias. Bueno, títulos bastante reconocibles, con escritores también bastante reconocidos en Asturias, así que nada, espero que os anime a participar en el concurso y a escribir para participar, pero también para ganar. Y bueno, cronistas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, como todos los que hacemos semanalmente los domingos a las 12 de la mañana en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Y si es así, recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, comentar por abajo todo lo que necesitéis, además de compartir nuestro vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares y gente que se pueda animar a escribir en este concurso de microrelatos o en este primer certamen que sacamos. Así que nada, recordad también seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y un besito muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas.